RCR, la red que comunica y une al Perú. Tal como lo anunciamos, ya se encuentra en comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, don Alberto Moreno, reconocido dirigente de izquierda, presidente del Partido Patria Roja, y como siempre, le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, don Alberto. En primer lugar, gracias por atender esta comunicación y aprovecho para desearle un feliz 2023. Muy amable. Gracias, José, por esta invitación, mi reconocimiento permanente a tu labor y también desearte lo mejor para este año que viene. Estamos en un momento bastante difícil, bastante delicado. Las veces que hemos tenido oportunidad de conversar con usted y de dialogar sobre la vida política, sobre la coyuntura en nuestro país, siempre se plantean salidas, ¿no? Pero con la velocidad que se suceden los hechos, ¿no? También esto obedece a una dinámica, a una participación mucho más activa de distintos actores sociales. ¿Cómo está mirando usted el actual panorama político? Hoy tenemos paralización en varios puntos del territorio nacional, sustancialmente en el sur del país, y los ejes de la protesta ya tienen varias aristas, es decir, una agenda muy frondosa. ¿Cómo está mirando usted esta situación? Bueno, el problema de fondo, en lo más inmediato, es la crisis política que se inicia hace 6 años y continúa. Lo que ha ocurrido luego de la instalación de la nueva gobernante no significa la solución de esa crisis política. Cuando la gente, la población, gran sector de la ciudadanía exige nuevas elecciones, exige una nueva constitución, está planteando problemas más de fondo. No solamente una salida, termina este gobierno, vamos a ver en qué lapso se convocan las elecciones, aunque está ya definido para el 24, 2024. Pero el problema de fondo es que, ¿después qué? El problema de fondo es ese, plantearse después qué, de esto qué viene. Ahora mismo se dice, por ejemplo, que el Congreso busca controlar la OMPE, busca el Jurado Nacional de Elecciones, un Congreso que no tiene la representatividad que le corresponde, no tiene la legitimidad. Es un escaso porcentaje de la población que todavía confía en este Congreso. ¿Qué autoridad política y moral puede tenerse sobre esta base? El gobierno viene de una situación complicada. Cerca de 30 muertos no es cualquier problema. Y la demostración de una situación extrema. Y por lo tanto, estamos frente a problemas grandes que debiéramos discutir hacia adelante, no pequeñas reformas acá o parches por el otro lado. El Perú necesita una profunda democratización. Lo que tenemos a la vista es la demostración de que la democracia no está funcionando como corresponde. Y no está funcionando porque el Estado que tenemos, que se instala en el 93, es un Estado en crisis, con las instituciones que tiene en crisis. Una sociedad donde la corrupción se ha extendido comparativamente a lo que tenemos 30 años atrás. La violencia social se está desarrollando, se está afianzando. Tenemos una educación que no corresponde a las necesidades y exigencias de un siglo como el que estamos viviendo. La salud ha sido expuesta frente al coronavirus y nos ha demostrado que es un problema gravísimo que requiere solución. Estos grandes problemas están sobre la mesa. El problema del centralismo que continúa. Mucho de lo que estamos observando tiene que ver con eso. El problema de la exclusión social. Tenemos grandes problemas que queremos resolver y por eso cuando se habla de una constitución no es de una carta más, sino para qué país o qué país queremos construir. Un país que tenga estabilidad, que tenga orden, que tenga desarrollo. Ahora, ¿y cómo construimos este diálogo, don Alberto? ¿Cómo construimos esta posibilidad de darle una mirada hacia adelante al país con instituciones políticas totalmente desmembradas, pues, instituciones políticas desacreditadas, un Congreso de la República, como usted
lo ha mencionado, que no tienen ninguna credibilidad. O sea, ¿cómo empezamos a construir este horizonte? ¿Cómo pensamos encontrar salidas? ¿De qué manera podríamos hacer? ¿Cómo tendría que actuar el gobierno? ¿Cómo tendrían que actuar las instituciones? ¿Cómo generamos institucionalidad? Una primera cuestión. Estos problemas no solamente se van a resolver desde el aparato del Estado. Requerimos que la sociedad civil entienda que este es un momento histórico donde su presencia es decisiva. Hay que discutir los grandes temas nacionales y hay que hacerlo desde fuera, porque desde el aparato del Estado se cierran las condiciones para eso. Estamos viéndolo. Ahora, ¿hay esa voluntad de diálogo, cree usted? ¿Existe? Yo no veo. Hay una voluntad de diálogo de circunstancial. Aquí es algo así como cambiar algo para que nada cambie. Es Y lo que el simplemente Perú necesita es cambios de verdad. Mire, si observamos, ¿por qué la Constitución del 93? ¿Cuál es el origen, la fuente? ¿Qué razones lo llevaron? ¿La Constitución del 79 ya había fenecido? ¿Había entrado en crisis? ¿O es que este modelo que se nos impone requería una Constitución como la que tenemos? Una Constitución que hace del Estado minusválido, subsidiario, no el factor orientador, no el factor dirigente, el factor consciente que organiza, sino la fuerza ciega del mercado. Eso es el resultado que tenemos es este. Ese es un tema que debe discutirse. ¿Qué tipo de Estado necesitamos? ¿Qué tipo de economía en el siglo XXIII en que estamos? ¿Cómo vamos a romper con una vieja tradición que nos ha convencido de que nuestro desarrollo depende de nuestros recursos naturales y estamos sometidos a esa idea? Cuando el siglo XXI va por otro lado. Esos grandes temas debemos discutir. Cuando hablábamos de constitución, en nuestro caso, no es solamente una constitución, que generemos un gran debate nacional, el país que necesitamos para el siglo XXI, un país con el mayor consenso, desde luego, una democracia donde la participación ciudadana sea mayor, no lo que tenemos. No tenemos partidos políticos en el sentido del concepto, tenemos agrupaciones que se organizan para participar en las elecciones y tenemos un Congreso donde la mayoría de las organizaciones, excepto uno, creo, si no me equivoco, mantiene sus afiliados. Los demás han formado sus propios grupos. Esa crisis de los partidos políticos está diciendo que no hay horizonte, que no hay perspectiva, que no interesa. Lo que interesa es lo inmediato y qué ventajas tengo. Pero ahí nos tocamos con una realidad, don Alberto, ¿no? Usted acaba de decir la crisis de los partidos políticos, pero también la poca capacidad de desprendimiento de muchos líderes políticos, sean de izquierda, sean de derecha, sean del centro o el espectro que se quieran ubicar. Allí también tenemos un serio vacío. Usted acaba de decir que los grandes temas del país no se discuten, porque hoy cuando vemos las demandas que pueden ser atendibles, también hay quienes plantean temas que no van a dar lugar a una solución en el país. La renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la excarcelación del presidente Castillo, etcétera, etcétera, ¿no? Son temas accesorios, pero no son temas de fondo. ¿Cómo construimos con falta de liderazgo esto? La primera cuestión es un tema que tiene que ver con la cultura política. ¿Ya? La cultura política peruana de derecha, de centro y también de izquierda es una cultura de la coyuntura. Nuestro mundo termina allí donde damos el primer paso. No tenemos capacidad de horizonte, de estrategia. No hay visión de proyecto. El Acuerdo Nacional viene de la época de Toledo. Tiene 35 puntos. ¿Cuál de esos puntos del Acuerdo Nacional han hecho esfuerzo los gobiernos que hemos tenido para llevarlo a la práctica? Es papel amarillo. Eso es el Perú y su cultura política. Y si no cambia esa cultura política, no cambiamos, diría mejor, si no aprendemos a tener una visión de más largo plazo,
al que vamos anudando y resolviendo los problemas inmediatos, no tenemos solución. Muchísimos los grandes problemas que tenemos no se van a resolver en 5 años. Es imposible. La corrupción no basta con medidas eh, eh, como la que se están haciendo. La corrupción también es un problema cultural, es un problema de cómo se resuelve la economía, cómo se sale de la pobreza, por decirle un caso. Requiere una visión de largo plazo y requiere continuidad. Eso es lo que no tenemos. Nuestra política, insisto, repito, es del corto plazo, de lo inmediato, de la coyuntura, de lo parcial. Por eso estamos como estamos. Todo esto tiene que cambiar si queremos que este país tenga un horizonte posible y Ahora, realizable. ¿el acuerdo nacional tiene que cambiar o tiene que desaparecer? No, que por lo menos lo cumplan, que sean consecuentes con la capacidad, con los contenidos de esa decisión. Por ejemplo, en educación, hace muchísimo tiempo se planteó llegar con un incremento de 0,25% anual al 6% anual para educación. ¿Cómo estamos ahora? Un 4% y pico. No hemos llegado a ese objetivo, que es lo mínimo. Esa mentalidad es una de las fatalidades que tenemos en este país. Y le digo en la izquierda, ¿cómo está la izquierda? Fragmentada, atomizada, perdida en 50 pedazos. ¿Por qué razón? Porque cada uno tiene su islote propio. No ve el Perú, no ve la sociedad peruana, no ve el Perú en el mundo, ve lo que le permite su interés particular e inmediato. Por eso que no tenemos partidos fuertes, organizados, con programas claros, y cuando tienen programas también es papel. Si no cambiamos todas estas cuestiones, no discutimos estos grandes temas, si nos quedamos, en el caso de la señora Boluarte, no vamos a avanzar muy lejos. La sacan, renuncia la señora Boluarte, ingresará algún representante del Congreso a la presidencia, en 6 meses se convocan elecciones. ¿Está resuelto el problema? Las épocas de crisis son las grandes épocas, los grandes momentos en que se puede cambiar una realidad, porque nos golpea tremendamente. Ahora, en estos temas de discusión nacional que usted plantea, temas ejes principales, que con honor a la verdad han sido excluidos, no se tocan. El tema de educación se toca de manera coyuntural, el tema de salud, cuando hay necesidades, tuvo que ocurrir una pandemia para preocuparnos sobre el tema de salud, el tema de necesidades de desarrollo de capacidades es lo mismo. En esa conjunción de esfuerzos que usted plantea, en esa discusión a nivel nacional, ¿debe congregarse a todos los sectores? Eso es imperativo que todos los sectores tienen que participar, sociedad civil, representaciones civiles, empresarios, mundo académico, ¿todos deberían participar? Desde luego, todas las inteligencias, porque los grandes problemas de un país no lo va a resolver un sector en particular. Hay que sumar. Mire, uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos 6 años de confrontación. Y el caso más reciente, el del señor Castillo y el Congreso. Confrontación. Porque salieron de las elecciones con votos, con resultados casi paralelos. El resultado es lo que tenemos. No podemos seguir trabajando con la idea de que lo fundamental es la confrontación. Hay diferencias, hay proyectos, alternativas distintas que se discutan, pero una postura de exclusión de alguien que es parte de nuestra historia, no vamos a avanzar. Mira cómo todo esto que estamos viendo ahora tiene sus orígenes con los inicios de la República, con la exclusión de hecho de la inmensa mayoría de los peruanos que eran los indígenas que no eran ciudadanos, que no eran reconocidos como tales. ¿Qué país puedes construir sobre esa base? Y esa herencia la continuamos de distintas formas ahora. Pero queremos un país que se integre, un país que si va a ser democrático, que se respete el derecho de pensar del otro, de plantear sus ideas el otro como considere, y discutamos, evaluemos, saquemos lecciones. El mundo está cambiando a una velocidad de tal naturaleza que nosotros nos estamos quedando.
El, cada pa- vez más. el papel de la inversión privada, ¿cuál debería ser en esa mirada, en ese horizonte futuro de encontrarle salidas al país, don Alberto? Nosotros como partido no estamos contra la inversión privada. El problema es que sea una inversión privada en función de un proyecto de desarrollo. ¿Qué país queremos? ¿Solamente la minería? ¿En las condiciones ventajosas para los que explotan los recursos naturales? Y dos, cuando algunas regiones tienen algunos ingresos favorecidos por la explotación de ese recurso natural, ¿qué idea tienen del desarrollo de su región? No hay idea de proyecto. Somos una serie de fragmentos, cada región es un fragmento, no es parte de un proceso único donde cada uno desarrolla sus capacidades y potencialidades, pero dentro de un conjunto. Ese es uno de los grandes temas que tenemos. La ausencia, la idea de proyecto de país, que es lo que puede permitir fijar los horizontes, lo que puede permitirnos aprovechar ventajosamente las cosas favorables. También la inversión. El mundo de hoy no puede decir la inversión exterior, no. Nuestra acumulación interna es insuficiente, pero aprovechémoslo bien en función de un proyecto que queremos hacer, no en función solamente de que se exploten los recursos para que haya ingresos fiscales. O sea, si sabemos aprovechar, si sabemos sentarnos en la mesa, si sabemos conversar y proyectar un horizonte, ¿usted cree que es la única forma de salir de la crisis? No hay otra forma. La crisis que tenemos, mire, a mi juicio, la crisis tiene acá tres elementos. Hay una crisis histórica que no está resuelta del todo. Hay una crisis del modelo que se nos impuso en 93. Y hay una crisis política que surge, sobre todo se acelera hace 6 años y que continúa hasta ahora. Son tres crisis que están entrelazadas. Y hay que mirar por eso con un horizonte más amplio si queremos salir de ella. La crisis política es lógicamente lo más inmediato, lo contingente, porque una sociedad no puede existir en la inseguridad, en la inestabilidad, en la anarquía. Aquí tenemos poderes, mira, extraños. El poder de la droga. Lo que hemos visto ahora, por ejemplo, en los bloqueos en algunas zonas en el sur de los pequeños mineros. Es un poder. Vimos hace poco lo que en Madre de Dios, y el Estado era incapaz de resolverlo. No tenemos un Estado nacional que ordene. Tenemos cada vez más fragmentos, más anarquización, y podemos ir avanzando como en México, a tener unas mafias poderosas que tienen hasta sus fuerzas militares propias. ¿Vamos camino a un narcoestado, don Alberto? Esto, de continuar las cosas, estamos avanzando en esa dirección. La presencia del narcotráfico en la política es mayor de lo que imaginamos. Hay congresistas y hay gobiernos regionales o locales que están financiados por la droga. Por eso digo, el problema fundamental es el Estado. ¿Qué Estado tenemos? Que articule, que ordene, donde la gente se sienta bien, donde la gente se siente representada. Ahora, ¿Es eso? ¿qué va a pasar hacia el 2024? Se proyectan elecciones. Y usted acaba de mencionar algo bastante directo, bastante descarnado, ¿no? Ni en la izquierda, ni en el centro, ni en la derecha, los partidos tienen cohesión, no son orgánicos, no son representativos, ¿no? Pero muchos de ellos van a insistir en presentarse, ¿no? Desde la izquierda, desde el centro, de la derecha. O sea, vamos a mirar simplemente esto como un tránsito electoral, más no como un tránsito a mirar salidas al país al futuro. Por eso decía, después de todo esto, ¿qué? Es la gran pregunta que debiéramos plantearnos. Y lo que viene hacia adelante de continuar las cosas es la repetición de lo mismo. De otra manera, con otro rostro seguramente. ¿Cuál es la tarea de la izquierda en esa perspectiva? Mire, si queremos cambios importantes, la primera condición es que la izquierda tenga capacidad de unidad. De unidad como izquierda y de unidad con los grandes sectores populares que quieren cambios, que quieren que estas cosas ya no continúen como están. Dos, que la izquierda
tenga principios, que la izquierda no se parezca a aquello que está cuestionando. Por ejemplo, no puede entenderse una izquierda si tiene una práctica corrupta. No puede entenderse una izquierda que entienda el gobierno, el Estado como botín, que es la característica histórica que tenemos y que también se ha producido en el caso del señor Castillo. No podemos tener una izquierda que sea demagógica. No podemos tener una izquierda que no crea en realidad que el factor fundamental de la política es el pueblo y por lo tanto que debe tener una ética política. Y no hay una izquierda que no tenga un programa claro en torno al cual luche y una a la inmensa mayoría de la gente que quiere que las cosas cambien para mejor. Ese factor ético pasa porque... Si tú me permites, sí. el Perú que requiere una gran renovación y la izquierda tiene que ser el factor de esa renovación y por eso gran unidad para un cambio es fundamental. Pero esa renovación también pasa por tener la voluntad de dar un paso al costado de muchos dirigentes, sean de izquierda, sean de centro, sean de derecha. Yo creo que el problema de fondo es, primero el pueblo, primero el país. Si colocamos en el centro el país y el pueblo, allí no habrá que yo quiero más cargos o menos cargos, yo quiero ser dirigente o no. Convertir la política en un sentido ético, por eso a eso me refiero al ético, al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio mío, de mis aspiraciones, de mis apetencias. No queremos más, no es posible más caudillismos, líderes, conductores, orientadores, organizadores. Eso es lo que requiere el Perú y lamentablemente estas cosas están ausentes y no nos interesa al parecer. Don Alberto Moreno, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, yo le voy adelantando una invitación para los próximos días, acá un día sábado, para hablar con mayor amplitud, para poder discutir estos temas que no se ven en el día a día. Se discute lo coyuntural, lo momentáneo, lo circunstancial, pero hemos perdido de vista la discusión sobre qué país queremos. Y la discusión tiene que partir con lo que usted hace, ese ejercicio democrático, directo, de poder compartir ideas, de poder incluso debatir estas ideas y de poder darlas a conocer a la opinión pública, que es lo más importante. Le agradezco la gentileza, como siempre. A ti, estimado José, gracias. Un fuerte abrazo. Conversamos con don Alberto Moreno, presidente del partido Patria Roja, un reconocido líder en la izquierda de nuestro país. RCR, la red que comunica y une al Perú.